La enmienda que los puertorriqueños podrían aprobar este próximo domingo no es el primer cambio que se hace a la Constitución del Estado Libre Asociado. Y sepa además que es el cuarto intento por limitar el derecho a la fianza. Para hablar sobre el tema está con nosotros el profesor y analista, el licenciado Philip Escoriaza. Buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Cómo está, Rodrigo? Bueno, del 52 hacia acá, ¿cuántas veces ha sido enmendada la Constitución? Pues mira, la Constitución de Puerto Rico, como nuestra ley suprema, nuestra ley principal para organizarnos políticamente y legalmente, el enfoque debe ser como Constitución al fin, que no le haga muchos cambios, ¿verdad? Que refleje la mayoría de la población lo que se prefiere como sociedad. En el caso nuestro, en estos 60 años, que un poquito más que tiene la Constitución, ha sido enmendada, ha tenido 6 cambios. Los primeros 3 ocurrieron precisamente en la época donde se creó la Constitución, el año 52. 3 elementos importantes fueron alterados en ese momento. Se eliminó completamente una sección 20 de la Carta de Derechos que hablaba de los derechos de los trabajadores a tener una vestimenta adecuada, un lugar de vivienda adecuado, por petición del Congreso, que encontró que era una disposición ajena a los principios que gobernaban en aquel momento, ¿no? Las otras 2 cambios fueron para permitir la enseñanza escolar en instituciones privadas, y el tercero para asegurarse, y fíjense que esto es una tranquilla para el resto de nuestros días, que cualquier enmienda que se le haga a la Constitución de Puerto Rico sea consistente con la Ley de Relaciones Federales, con la Constitución de Estados Unidos, con la proclama del Congreso aprobando la Constitución en el 52, así que imagínense tú. Y de allá para acá han habido 3 cambios adicionales. No es la primera vez que se intenta introducir cambios a la Constitución y no es la primera vez que se toca el tema de la fianza como uno de estos cambios. Bajo Hernández Colón, bajo Romero Barceló hubo intentos. Rosselló finalmente llevó un posible cambio a la fianza a las urnas y perdió. Ahora un nuevo intento. En esta ocasión, el país, ¿cómo ve usted el panorama en este momento histórico? Pues fíjate, veo gran división en nuestra sociedad, veo unos partidos de minoría que están votándole o haciendo campaña en contra a la propuesta de enmienda. Veo un partido oficialista, el Partido Nuevo Progresista, que está volcado a favor de esa enmienda y de la enmienda a la Constitución para eliminar escaños en la legislatura. También debo señalar en el contexto histórico que este asunto de la fianza se lleva trabajando como asunto público desde los años 60 para acá. Ayer en una actividad tuve la oportunidad de ver unas caricaturas que fueron publicadas en prensa puertorriqueña de los 60 en adelante, todas enfocadas en el problema de la fianza. Se hablaba hasta de Muñoz Marín en aquel momento. El caso de la fianza como tal se nos ha presentado en varias ocasiones formales. En el 1980 hubo un intento bajo la administración entonces de don Carlos Romero Barceló de cambiar el derecho a la fianza para permitirlo solamente en los delitos menos graves y dejarlo a la discreción de la legislatura para en caso de los delitos graves. En ese momento, por razones procesales, no se pudo llevar a votación porque no se cumplía con la ley electoral. Finalmente, en el 94, el gobernador de entonces, Pedro Rosselló, propuso a la administración de él alterar el derecho a la fianza de manera que se atacara precisamente aquel llamado delincuente habitual que hubiera cometido otro crimen y en cuyo caso entonces no tuviera el derecho. Ahora lo que se nos propone es un poco distinto, es otro enfoque también en el derecho a la fianza y es específicamente unos asesinatos particulares que ya se han hablado mucho en este país. El apoyo popular a esto, muy dividido, en mi visión. Le pregunto a conciencia, si los ciudadanos aprobaran este próximo domingo estas 2 enmiendas, ¿se disminuiría el crimen? ¿Habría una mejor legislatura? Pues fíjate, me estás apuntando hacia un aspecto bien importante de este debate y es dónde están las estadísticas que me dicen que esta enmienda que plantea unos asesinatos específicos enfoca la realidad. Nadie ha traído datos diciéndome, esta enmienda es necesaria porque los criminales que son responsables de la mayor parte de la criminalidad en Puerto Rico son personas que estando bajo fianza por un crimen anterior, ahora han cometido un asesinato nuevo. Bajo esa premisa, partiendo de un pensamiento práctico a base de los datos que tenemos disponibles, esta enmienda no va a alterar en nada el proceso o las razones o las causas que en nuestra sociedad son responsables de esta criminalidad rampante que estamos viviendo. Para mí es un ejercicio fútil, es una pérdida de tiempo, quizás es bueno para las gradas políticamente y mirando hacia las elecciones en noviembre, pero francamente yo no entiendo cómo claramente podemos defender algo que no va a tener el efecto que se está vendiendo por ahí que va a tener. De recibir el respaldo este domingo, ¿cuándo entrarían en vigor? ¿Cuál es el proceso? Pues la propia ley que provee para este referéndum, que también tiene una enmienda sobre la composición de la legislatura, provee para que la Comisión Estatal de Elecciones le certifique al gobernador 48 horas después de haber completado el escrutinio, cuando sea que termine ese proceso, que esperemos que sea el mismo día, pues 48 horas más tarde, comunicarle al gobernador
el gobernador entonces proclamarlo bajo las propias leyes que habilitan estos dos referéndums. Se supone que la reforma y los cambios a la legislatura entrarán en vigor para las elecciones del 2016 y para propósitos de la enmienda con respecto a la fianza, según se nos ha explicado y he escuchado hasta el propio gobernador decirlo, el efecto sería inmediato y yo me imagino que entonces si se aprueba la medida, los jueces van a poder contar con esa nueva discreción adicional de negarla rotundamente sin oportunidad alguna para los que sean acusados de haber cometido uno de estos 6 tipos de asesinatos, siempre recordando, Ramón Enrique, y por eso es mi preocupación también desde el punto de vista como abogado, que toda persona acusada, tú, yo, el que nos está mirando, todo el mundo, le cobija la presunción de inocencia y hasta que el Estado no pruebe en un juicio plenario, más allá de dudas razonables, que es un estándar bien fuerte, la persona le cobija esa presunción de inocencia. Por lo tanto, tenemos que mirar en realidad qué estamos logrando con simplemente ya señalar negativamente a toda persona que comparezca ante un juez porque un Estado ha decidido radicarle una acusación bajo esta premisa de cero derecho a la fianza. Bueno, vamos a ver qué pasa este próximo domingo 19 de agosto. Estaremos esperando. Gracias por estar con nosotros, Philip Escoriaza. Recuerde que este próximo domingo 19 de agosto, Las Noticias Univisión le presentará todos los ángulos de la consulta constitucional. No se vayan, que ya regresamos.